bendiga, mis santos hermanos. Dios me los bendiga mucho. Estamos hoy para el estudio de la noche. Recuerden que estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y comenzamos desde el capítulo 1, ya vamos por el capítulo 20 y hoy vamos a dar sobre el ministerio de San Pablo en la ciudad de Troas. Capítulo 20, vamos a leer los versículos 7 hasta el 12. Leemos la palabra de nuestro Dios. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Veamos, mis queridos hermanos, cómo Dios usó a San Pablo en esto. ¿Cómo estamos estudiando la Biblia? Y usted sabe que el que estudia la Biblia tiene que ir con calma, tiene que ir despacio y examinar bien las cosas para que aprendamos bien. ¿En cuál día de la semana se reunieron en esta ciudad? La Biblia nos dice que fue el primer día de la semana. Primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Bueno, el primer día de la semana es domingo. Y ustedes saben que los creyentes evangélicos nos reunimos para adorar a Dios principalmente el domingo. El domingo es el día que más personas nos congregamos para adorar al Señor. No es que los otros días no sean para bendecir a Dios, sí, pero el domingo es el día más especial. Y alguna gente dice: pero ¿por qué ustedes se reúnen los domingos? ¿Y por qué no lo hacen los sábados como lo hacen las otras gente? Como lo hacen los judíos o lo hacen los adventistas del séptimo día. Bueno, porque en primer lugar, pongan atención a esto. La Biblia habla de una ley moral y de una ley ceremonial. Y aunque en los 10 mandamientos de la ley moral estaba el sábado incluido, sin embargo, Jesucristo en su ministerio puso el sábado no como ley moral, sino como ley ceremonial. Y lo comparó cuando la gente iba a recoger fruto en un día sábado y se lo podía comer sin ser pecado. Eso es la verdad. Además, Jesucristo dijo que Él era el Señor del día de reposo. Y como Jesucristo le habló
al joven rico, ¿de qué? De la ley moral. ¿Y por qué Jesucristo no le habló del sábado? Los mandamientos, ¿sabe? Le mencionó: no robes, no adulteres, no algo, ama a tu padre. Y sí, pero nunca le habló del sábado. Entonces, ¿qué pasó? La gente dice: pero ¿y por qué los creyentes entonces nos reunimos el domingo ahora? ¿Usted sabe por qué? Porque el domingo es el día en que el Señor resucitó de entre los muertos. El primer domingo. El primer día de la semana, el domingo. Ese día fue que María fue al sepulcro y lo encontró que estaba vacío, porque el Señor resucitó de entre los muertos. Fue el domingo cuando descendió el Espíritu Santo sobre los creyentes en el día de Pentecostés. Y como vamos a leer en la primera de Corintios, capítulo 16, usted se va a dar cuenta que era como una práctica de la iglesia reunirse el domingo, mayormente la iglesia de los gentiles. Oiga lo que dice la primera de Corintios 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué habla de esto? Porque era el día especial en que los hermanos se reunían para la adoración al Señor. Por eso está ahí que San Pablo llegó a Troa y en ese primer día de la semana se reunió con sus discípulos o con la gente que lo estaba acompañando. Ahora, el versículo, la palabra del Señor habla en el versículo que dice que ellos, en el mismo versículo 7 dice que se reunieron para partir el pan. ¿Qué significa para partir el pan? Oiga bien, según uno lee la Biblia en la primera de Corintios capítulo 11, partir el pan tenía dos connotaciones en la Biblia. Podía ser la Santa Comunión o podía ser también una cena especial que hacían los creyentes como una cena de confraternidad. Y muchas veces en esa cena de confraternidad que se llamaba ágape o cena del amor, también daban la Santa Cena del Señor instituida por él. Pero noten que en la primera de Corintios capítulo 11, la Biblia lo que nos habla es de que esa era una fiesta que se había convertido hasta en un problema espiritual. ¿Y por qué en un problema espiritual? Porque la gente abusaba, hermano, de esas reuniones. Y dice la Escritura que cuando llegaba el momento de participar en la Santa Cena, la gente hasta pecaba. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 y siguiente. Vamos a leer hasta el 34 para que ustedes vean lo que pasaba en esa iglesia, en esa cena. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno en sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. Así que, hermanos míos, cuando os reuní a comer, esperad unos
a otro: si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. La demás cosa la pondré en orden cuando él vaya. Oiga, pero era una cosa tan fuerte que en el mismo capítulo 11, el versículo 20 y adelante, oiga lo que dice: cuando os reunís, os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor ahí? Lo que le estaba diciendo ahorita, que la Santa Cena ahí tiene dos connotaciones, o no la Santa Cena, sino el partir el pan. Era una fiesta de confraternidad, de alegría, que iba la gente, el que tenía mejor posición comía mejor, se le adelantaba, y habían hasta un desorden, señores, y oigan, y hasta otros se emborrachaban. Por eso el Señor dice: cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor. Pero en esta que dice la palabra del Señor ahí, que se reunieron para partir pan. Lo que significa que ellos estaban reunidos en esa cena para dar la santa comunión del Señor. ¿Ok? Para la santa comunión del Señor fue que ellos estaban reunidos ahí en Troa, mis hermanos. Entonces, como ellos estaban reunidos para alabar al Señor, donde quiera que haya una reunión cristiana, pues la gente debe participar de la Santa Cena del Señor. Y la Biblia, el versículo continúa diciendo que Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Otra versión de la Biblia dice que Pablo hablaba y hablaba. Es decir, que tuvo una enseñanza muy larga. Oiga, y vivimos en un tiempo ahora como que a la gente no le gusta mucho los sermones largos, ni los estudios bíblicos largos. Pero hermano, si no damos la palabra de Dios, ¿qué puede la gente entender entonces por la palabra? Vivimos en una época que la gente anda demasiado rápido y no estudia la Biblia, señora. Hay que estudiar la Biblia. Hay que sacarle tiempo, hay que estudiar la palabra de Dios. La gente tiene que asistir a su escuela bíblica. La gente tiene que leer la Biblia habitualmente, porque ahí es que está, hermano, la sustancia que nos ayuda a nosotros a creer más en la santa palabra. Ellos estaban en un aposento alto, estaban bien altos, y como era de noche, habían lámparas ahí. Hay otra versión que dice que había lámparas que titilaban, y yo dije: ¿pero qué es lo que significa la palabra titilar? Y dije: no, es que la lámpara como que se movían, como que temblaban, ¿ok? Y eso, ahí estaban ellos reunidos. Entonces, ahí hay un problema que ocurrió según el versículo 9. Hay un joven que se llamaba Eutico, que él estaba, yo no sé por qué Eutico estaba sentado en una ventana. Y no eran las ventanas como las de ahora. Ahora en cualquier parte de este país, todas las ventanas nosotros tienen protección. Pero Eutico estaba sentado en una ventana sin protección. ¿Qué hacía ese muchacho ahí? No me lo pregunten. Yo no sé qué hacía buscando ahí, sentado ahí. No sé si era que estaba tan llena la reunión que no tenía otro lugar donde sentarse. Y como San Pablo alargó tanto su discurso, pasó algo raro ahí. El hombre se durmió.
se durmió en la iglesia. Y uno pregunta, oh, ¿y en la iglesia la gente se va a dormir? Pregúntese usted si alguno de ustedes se ha dormido en la iglesia. A veces yo le voy a decir una experiencia que yo tuve, dos experiencias puedo contar, para mí gloriosas las dos. Una vez yo tenía que vigilar, entonces habían muchos mosquitos y yo no podía arrodillarme y estar tranquilo. Y yo pasé mi tiempo de mi vigilia, yo solo ahí, era caminando y moviendo los brazos, caminando para acá y así los mosquitos no me picaban, pero tampoco me dormía. Pero hubo una ocasión que teníamos una vigilia en la iglesia y yo había pasado un día con demasiado trabajo, había hecho muchas cosas, había caminado mucho y no había podido dormir nada. Y tenía un sueño tan grande que yo me estaba casi durmiendo, pero no me dormí. ¿Por qué? Porque uno no va a la iglesia a dormir, señores. Uno no va a la iglesia a dormir. Y yo, ¿qué hacía? Cada vez que me daba el sueño, yo me paraba y caminaba. A veces me lavaba la cara y eché mi vigilia y no me dormí. Como que la gente se duerme tan fácil en la iglesia. Si usted quiere ver que la gente le tiene mucho interés a la palabra, ponle atención a la gente cuando se está predicando o cuando están dando un estudio bíblico, para que todavía hay mucha gente con la cabeza para abajo dormido ahí. Pero el tico, ¿qué pasó? Se durmió y se cayó. Oiga, se cayó. Al caerse de una tercera planta, ¿qué cree usted que le pasó? Se murió. ¿Usted se imagina el escándalo que podía pasar? Se cayó uno en la iglesia y se murió. Se murió uno en la iglesia. ¿Qué pueden pensar? La gente puede pensar bastante cosas. Algunos cristianos que le tienen la respuesta de todo, dicen, esa fue la ira de Dios que le cayó encima, por eso lo mató. Si se muere un hermano en la iglesia, ¿qué van a pensar? Yo he visto, a mí no se me ha muerto nadie en la iglesia, ojalá que nadie se me muera nunca, nadie en la iglesia. Pero yo he sabido de pastores que se han muerto gente en la iglesia. Yo recuerdo de un santo hermano que estaban en un culto en una iglesia nuestra y estaban dando la Santa Cena, y cuando él tomó la Santa Cena se arrodilló y no se paró más nunca. Se fue con el Señor ahí. Digo, oiga, qué buena manera de uno irse con el Señor, acabado de participar de la Santa Comunión, y ahí se fue con el Señor. Ahora, ¿qué pasó con Pablo con ese problema? ¿Qué fue lo que él hizo? Bueno, él suspendió su predicación o su enseñanza y bajó y abrazó al muchacho. Amén. Oró por él. Y el muchacho volvió a la vida. Hay en la vida de Elías y de Eliseo dos acontecimientos iguales. Usted se recuerda cuando se murió el hijo de la viuda de Sarepta, que cuando el muchacho se muere, ¿qué hizo Eliseo? Se acostó encima de Elías, se acostó encima de él y dijo, Señor, vuelve el alma de este niño. ¿Y qué dice la palabra? Que le volvió el alma. Pasó también con Eliseo y el hijo de la tsunamita. Eliseo le dijo a Giesi, ve tú y a esto. Pero con Giesi no pasó nada. Pero fue Eliseo, se acostó sobre el muchacho, oró y se lo mira a tu hijo ahí. Son milagros que Dios hace para beneficio de nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Que fue Pablo, bajó, agarró a su muchacho y le dijo, déjese tranquilo que él está vivo. El muchacho resucitó. Porque no fue que le dio un ataque de catalepsia, como dicen la gente, un ataque de catalepsia, que la gente como que se muere momentáneamente y luego de algunas horas vuelve a la vida otra vez. No, dice la Escritura que el muchacho murió. Y si el muchacho murió, yo tengo que creer lo que la Biblia dice, que el muchacho murió. Pero San Pablo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que él subió otra vez. ¿A qué? ¿A qué subió San Pablo?
En cualquier iglesia eso era motivo para que se acabara el culto ahí. Pero no, él siguió predicando con la misma pasión y el mismo interés. Dice la palabra del Señor, después de la resurrección del joven, él continuó predicando y dice la Escritura, y participaron del pan, comieron el pan, participaron, se comieron su santa comunión. Bendito sea su nombre. Eso es lo que dice el versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hermano, ¿qué nos dice esto? Uno se pregunta, lo que San Pablo hizo, eso lo que nosotros llamamos hoy es una vigilia. Pasó una vigilia. Y después de esa actividad, ¿qué fue lo que hicieron ellos de la vigilia? Bueno, se llevaron al muchacho y fueron grandemente consolados. Es decir, que ellos recibieron la consolación del Señor. Amén. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, después de esto, nosotros vamos a estudiar lo que San Pablo hizo, cómo fue su ministerio en la ciudad de Mileto. Amén. Que el Señor lo bendiga y sigamos aprendiendo su santa palabra.